vamos a tratar de entender lo que ocurrió este fin de semana post elecciones. Patricio, ¿cómo estás? Laura te saluda. La designación de Santilli, primera pregunta, ¿busca recomponer este vínculo con el PRO? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer estar en el aire de Todo Pasa por América Tucumán. Nada, pido disculpas por la desprolijidad. Estamos desencontrados No, por culpa mía. estás bien, te escucho Este, perfecto. Nada, la Argentina está viviendo en las últimas semanas un ajetreado desenvolvimiento de la coyuntura local. Tenemos un presidente de la nación que llegó a las elecciones, te diría, agarrado, colgado del travesaño, que tuvo un enorme oxígeno político y que me parece que está tratando de capitalizar ese oxígeno político que la ciudadanía le dio, haciendo cambios en un gabinete. Cambios que uno asume no son los cambios definitivos, porque todavía faltan al menos las salidas de Bullrich y de Petri, ambos electos para formar parte del Congreso de la Nación, y al mismo tiempo falta que se termine de consumar la salida de Cunio Libarona, ministro de Justicia de la Nación, que había anunciado su retiro del Gabinete Nacional y todavía sigue en funciones. En Claro. esta, en esta oleada de cambios que se vienen, la salida primero de Guillermo Francos, un poco te diría intempestiva, y la asunción de Manuel Adorni como jefe de gabinete de ministros, marcó, te diría, una primera señal de alarma respecto a no vaya a ser cosa que el gobierno esté cometiendo el mismo error que cometió Mauricio Macri en 2017 Mm. y se repliegue sobre sí mismo. La llegada de Santilli al Ministerio del Interior, a la cartera de Interior, me parece que revirtió un poco esa primera sensación y mostró un gobierno Mm. más dispuesto a la apertura, sobre todo a la apertura con los gobernadores del interior del país, que van a ser los elementos centrales, los protagonistas centrales de la negociación que se viene en el Congreso de la Nación, que es la negociación por el presupuesto nacional, y no es un dato menor que llegue a la cartera de Interior una persona como Santilli, de muy buen vínculo con Con muchos de Mauricio. los actores políticos de la República Argentina, Sí. y además con una característica similar al ex jefe de gabinete de ministros. En su Claro. momento Santilli fue un peronista. Claro, yo digo, ¿no? Con esta designación todos los gobernadores están esperando como más diálogo, ¿no? En la Casa Rosada, de negociar fondos. Inclusive el propio expresidente Mauricio Macri salió minutos después de la designación a felicitarlo. Sí, y de hecho uno tiene además la figura de Mauricio Macri. Digo, antes de la felicitación, 24 horas antes, se había reunido con el presidente, se enteró sobre la hora de la salida de Guillermo Francos, Mm. una persona que era requerida o querida por parte del círculo político, de la dirigencia nacional, y ese tuit de las 7, 8 de la noche del sábado pasado, en el que Mauricio Macri, un poco enojado, un poco pidiendo explicaciones al presidente de la Nación, Mm. reclamaba por una cobertura de los nuevos cargos que estuviera más en sintonía con un pedido transversal que se le viene haciendo al gobierno que conduce Javier Milei, no solamente desde gobernadores, diputados, senadores, intendentes, legisladores, sino también desde de quienes Eh, conducen países como claro. Estados Unidos. Patricio, ¿Karina Milei fue clave fundamental en esta movida de piezas? En principio parecería que Karina Milei le ganó la pulseada a Santiago Caputo. Recordemos, en el Mm. marco del triángulo de hierro, esta metáfora que utiliza el gobierno para marcar a los dos principales hacedores políticos que tiene Javier Milei a su lado, su hermana Karina y su principal asesor, su asesor de más confianza, Santiago Caputo. Bueno, pareciera que con la designación de Adorni, extremadamente cercano a Karina, y con la designación de Santilli, también con mucha afinidad, sobre todo luego del affair Expert, en el que Santilli de alguna manera se puso al hombro un tramo final de la campaña bonaerense con un escándalo nada menor que enfrentar, que es la asociación del hoy diputado todavía con presuntas causas de narcotráfico. Mm. Bueno, me parece que Karina queda empoderada en una Claro. situación en la que además,
Bueno, la figura de Santiago Caputo todavía no sabemos dónde va a desembarcar, ¿Qué va a si es ocupar? que va a desembarcar en el gabinete. Claro. No va a asumir entonces Santilli como diputado. ¿Quién asumiría en su lugar? En su lugar asumiría un nombre de Santiago Pareja, armador Ah, territorial de la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, uno de que vendría a ser el número 5 originario en la lista, en la nómina de diputados. Acá también se da un caso bastante peculiar ujú, porque el gobierno incorpora en dos puestos centrales a las dos principales figuras que llevó en las elecciones de Ciudad de Buenos Aires y en la elección nacional de octubre. Digo, Manuel Adorni, a todas luces, va a ser un candidato testimonial a la legislatura porteña, que recordemos fue electo para ser legislador de la ciudad de Buenos Aires y ahora siendo jefe de gabinete de ministros recientemente designado, uno no espera que abandone ese cargo y claro. lo mismo pasa con el principal candidato en provincia de Buenos Aires, con Santilli, que uno asume que no va a dejar de ser ministro del Interior para ocupar una banca de diputados en Claro. el Congreso. Bueno, esperemos porque ya empezaron a salir algunos que pertenecen al partido del PRO, como que el PRO había quedado olvidado. Hoy noté caras que empezaron a dar entrevistas, inclusive el propio Pablo Walter, ¿no? Que es referente del PRO aquí en la provincia de Tucumán. Sí, y de hecho además el PRO viene de el miércoles y jueves de la semana pasada de tener una sangría muy importante de Mm, diputados en el Congreso de la sí, Nación, diputados que responden a la todavía ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que directamente se pasaron al bloque de la Libertad Avanza, que van a sí, integrar el bloque oficialista en el Congreso de la Nación, y vemos un PRO que cada vez queda con menos margen de acción para poner condiciones o para tratar de obtener mayores réditos en una negociación parlamentaria en el que empiezan a cobrar mucha más fuerza los gobernadores, sobre todo los gobernadores que fueron los derrotados en la elección de octubre, que son los de Provincias Unidas, porque claro. con las acciones a la baja difícilmente pueden exigir mucho más a la hora digamos, de negociar con un gobierno que necesita, según los últimos números, ronda entre 105, 106 diputados, tiene que llegar a 127, 128 como Claro. mínimo. No es tanto el desafío. Claro. Bueno, y hablando también de Mauricio Macri, dijo que en el 2027 el PRO va a tener candidatos, sus propios candidatos en cada provincia. Me pareció, no sé si pecó De de adelantado. apurado, veo una persona como Mauricio Macri, que tiene cierta experiencia en la arena política, en la lid política, no hace esas declaraciones gratuitamente. Me Mm, parece que fue una forma de marcarle al presidente o de territorio. recordarle al presidente que parte de esos votos son prestados. Claro, claro, sí, sí, sí. ¿Va a asumir la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como senadora? ¿Senadora? Como senadora nacional. Me parece dada la interna feroz que sigue entre el presidente y la vice, que sigue entre Javier Milei y Karina Villarroel, me parece que Patricia Bullrich va a asumir, no creo que asuma con vocación de ser autoridad del Senado de la Nación, es Mm, decir, ocupar sí, la presidencia subrogante para estar digamos, en la ley, en el marco de la ley de acefalía, en la cadena de sucesión presidencial. Sí me parece que como presidente de bloque de la Libertad Avanza en la Cámara Alta puede tener mucha mayor movilidad, mucho mayor juego político a la hora de ordenar votaciones y de reconstruir coaliciones que vienen siendo difíciles en el Congreso de la Nación y que además con la nueva oleada de senadores que va a tener, que van a aumentar el número de la Libertad Avanza, me parece que va a tener un trabajo relativamente sencillo de cara a lo que se viene, que el primer gran paso, la primera prueba de fuego, es la sanción del presupuesto 2026. bueno, vamos a esperar esta estrategia del presidente Javier Milei, quizás con estos apoyos, con estas nuevas caras, con esta movida de rompecabezas y de tableros ahí, a ver si de todo, ¿no? Todo tiene que ser en bien de nosotros, de todos los argentinos, Patricio. Así es, y me parece que el propio presidente lo sabe porque empezó a hablar de los 47 millones de argentinos y no Más solamente de dialoguista. aquellos que lo votaron. Sí, sí. Parece que empezamos en una nueva etapa de este gobierno nacional. Hay que ver si se sostiene y si efectivamente tiene éxito.